¿Sabías que puedes estar sufriendo un infarto cerebral sin saberlo? Muchas personas creen que un ACV ocurre de forma repentina y evidente, pero la realidad es que en miles de casos el daño empieza en silencio, semanas, meses o incluso años antes. Soy la doctora Paola y te pido que te quedes hasta el final, porque entender esto puede marcar la diferencia entre conservar tu autonomía o perderla de forma irreversible. ¿Qué es realmente una ACV y por qué no siempre avisa? Un accidente cerebrovascular no es un evento aislado ni repentino en la mayoría de los casos. Es el resultado final de un proceso progresivo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro. El cerebro necesita un flujo constante de sangre rica en oxígeno y nutrientes para funcionar. Cuando ese flujo se interrumpe, aunque sea de forma parcial o transitoria, las neuronas comienzan a sufrir. Existen dos grandes tipos de ACV. El más frecuente es el ACV isquémico, que ocurre cuando una arteria se obstruye por un coágulo o por el estrechamiento progresivo de sus paredes. El segundo es el ACV hemorrágico, que sucede cuando un vaso se rompe y sangra dentro del cerebro. Ambos pueden causar daño grave, pero el isquémico es el más silencioso y el más subestimado. Muchas personas sufren pequeños eventos isquémicos transitorios, conocidos como AIT o mini ACV, sin darse cuenta. Pueden manifestarse como mareos breves, confusión pasajera, dificultad para encontrar palabras, debilidad momentánea en un brazo, visión borrosa o sensación de torpeza que desaparece en minutos u horas. Al desaparecer, se normalizan y se ignoran. Pero esos episodios no son inocentes. Son advertencias claras de que la circulación cerebral está comprometida. Cada uno deja un daño microscópico que se acumula con el tiempo. Por eso se dice que muchas personas están sufriendo infartos cerebrales silenciosos sin saberlo. Los factores que aumentan el riesgo sin dar señales claras. Uno de los mayores peligros del ACV es que los factores que lo provocan suelen avanzar sin dolor. La hipertensión arterial es el principal. Tener la presión elevada de forma sostenida daña las paredes de las arterias, las vuelve rígidas y frágiles, y favorece tanto la obstrucción como la ruptura. Muchas personas no saben que son hipertensas o minimizan cifras un poco altas. Otro factor clave es la diabetes. El exceso de glucosa en sangre daña los vasos pequeños, incluidos los cerebrales, y acelera la formación de placas. El colesterol elevado, especialmente el LDL, contribuye a la acumulación de grasa en las arterias, estrechándolas progresivamente. El sedentarismo juega un rol central. Cuando el cuerpo se mueve poco, la circulación se vuelve más lenta, la presión arterial tiende a subir, el metabolismo se vuelve ineficiente y el riesgo de coagulación aumenta. A esto se suma el tabaquismo actual o pasado, que daña directamente el endotelio vascular, incluso años después de haber dejado de fumar. El exceso de azúcar, el alcohol frecuente, el estrés crónico y el mal descanso completan un escenario que va deteriorando la circulación cerebral sin generar síntomas evidentes. El riesgo aumenta notablemente después de los 60, pero el proceso suele comenzar mucho antes. 3 señales tempranas que muchos ignoran. El cuerpo casi nunca pasa de la normalidad a una ACV grave sin avisar antes. El problema es que esos avisos no siempre se presentan como un evento dramático, sino como pequeños cambios progresivos que muchas personas minimizan o atribuyen al paso del tiempo. Una de las primeras señales suele estar relacionada con el funcionamiento cognitivo. Dificultad para concentrarse en tareas simples, olvidos recientes que antes no ocurrían, sensación de lentitud mental, problemas para organizar ideas o seguir una conversación pueden ser manifestaciones de una circulación cerebral que ya no está llegando de forma eficiente a ciertas zonas del cerebro.
A esto se suman cambios sutiles en el carácter, mayor irritabilidad sin causa clara, apatía, desinterés por actividades habituales o una sensación persistente de mente nublada. Estos cambios no son normales del envejecimiento en sí, pero muchas veces se justifican como cansancio, estrés o edad, cuando en realidad pueden reflejar pequeños daños acumulados en la circulación cerebral. Otra señal temprana muy frecuente son los trastornos del equilibrio y de la visión, mareos al ponerse de pie, sensación de inestabilidad al caminar, desvíos leves al andar, necesidad de apoyarse más de lo habitual o miedo a perder el equilibrio pueden estar relacionados con una irrigación inadecuada de zonas cerebrales que controlan la postura y la coordinación. Episodios de visión borrosa, visión doble transitoria, dificultad para enfocar, ver sombras o perder momentáneamente parte del campo visual también deben considerarse señales de alerta. Muchas personas los atribuyen a problemas oftalmológicos o a la presión arterial, pero en algunos casos son manifestaciones de microalteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Estos episodios pueden durar segundos o minutos y luego desaparecer, lo que lleva a ignorarlos, cuando en realidad son avisos de que el cerebro está recibiendo menos oxígeno del necesario en determinados momentos. La tercera señal temprana, y una de las más importantes, es la alteración neurológica focal, aunque sea leve y pasajera. Hormigueo recurrente en la cara, en un brazo o en una pierna. Sensación de debilidad momentánea. Torpeza al usar una mano. Dificultad para sostener objetos. Pérdida breve de coordinación o sensación de pesadez en un lado del cuerpo no debe normalizarse. Un signo especialmente relevante es la alteración del lenguaje, dificultad para articular palabras, para encontrar términos simples, para nombrar objetos cotidianos o para comprender frases que antes resultaban claras. Incluso una leve asimetría facial transitoria, como una comisura que cae por segundos o minutos, es una señal de alarma. Aunque estos episodios se resuelvan solos y duren poco, pueden corresponder a ataques isquémicos transitorios o a microinfartos cerebrales. Cada uno de estos eventos, aunque parezca menor, indica que el riesgo de un ACV mayor está aumentando. Ignorarlos no los hace desaparecer, solo permite que el daño se acumule en silencio hasta que el evento sea más grave y deje secuelas permanentes. ¿Cómo reducir el riesgo antes de que sea tarde? La buena noticia es que el riesgo de ACV puede reducirse de manera significativa incluso después de los 60 años, y en muchos casos más de lo que las personas imaginan. El cerebro es un órgano altamente sensible, pero también muy agradecido cuando se le devuelven condiciones adecuadas de circulación, oxigenación y estabilidad metabólica. No se trata de una sola acción aislada, sino de un conjunto de decisiones sostenidas en el tiempo que cambian el entorno interno en el que el cerebro funciona. Uno de los factores más importantes es el control de la presión arterial. No alcanza con sentirse bien o no tener síntomas. La hipertensión muchas veces no da señales claras y, sin embargo, daña de forma silenciosa las arterias cerebrales día tras día. Medir la presión de forma regular, conocer los valores reales y tratarla correctamente cuando está elevada reduce de manera directa el riesgo de infartos cerebrales, hemorragias y deterioro cognitivo. Lo mismo ocurre con la glucosa en sangre y el colesterol. Valores elevados, aunque sean moderados, generan inflamación crónica y favorecen la formación de placas en las arterias que llevan sangre al cerebro. Ajustar la alimentación no es una recomendación genérica, es una intervención concreta sobre el riesgo vascular. Priorizar verduras, frutas, proteínas de buena calidad, legumbres, pescado, aceite de oliva
y una hidratación adecuada mejora la elasticidad de las arterias y reduce la inflamación interna. Al mismo tiempo, disminuir ultraprocesados, exceso de azúcar, harinas refinadas y alcohol reduce los picos de glucosa, la sobrecarga del hígado y el daño vascular progresivo. Cada comida es una señal bioquímica para el cuerpo, y esas señales, repetidas todos los días, pueden proteger o dañar el cerebro. El movimiento diario es otra de las herramientas más poderosas y a la vez más subestimadas para prevenir una ACV. No se trata de entrenamientos intensos ni de rutinas imposibles. Caminar de forma regular, fortalecer las piernas, trabajar el equilibrio y evitar permanecer muchas horas sentado sin moverse mantiene la sangre circulando, mejora la función del endotelio vascular y reduce la rigidez de las arterias. El sedentarismo prolongado favorece la estasis sanguínea, el aumento de la presión y la inflamación. En cambio, el movimiento frecuente actúa como un medicamento natural que protege el cerebro. Incluso pequeñas pausas activas durante el día, levantarse, mover las piernas, estirar o cambiar de posición, tienen un impacto real cuando se sostienen en el tiempo. El descanso también cumple un rol central. Dormir mal o poco altera hormonas clave, eleva la presión arterial nocturna y aumenta el riesgo cardiovascular. Durante el sueño, el cerebro se repara, regula la inflamación y equilibra el sistema nervioso. Un descanso insuficiente mantiene al cuerpo en estado de alerta, favorece el aumento del cortisol y la presión y acelera el desgaste vascular. Por eso, cuidar el sueño no es un detalle menor, es una estrategia directa de prevención. Del mismo modo, manejar el estrés no es un lujo ni algo secundario. El estrés sostenido eleva cortisol, contrae los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial y favorece eventos vasculares. Muchas personas mayores viven estrés silencioso y prolongado sin identificarlo como un problema de salud, cuando en realidad es uno de los factores que más impacta en el riesgo de ACV. Otro punto clave es no normalizar los síntomas. Mareos, alteraciones del lenguaje, debilidad transitoria, visión borrosa o problemas de equilibrio, aunque duren poco, no deben ignorarse. Consultar a tiempo ante una señal neurológica puede evitar un daño permanente. Una ACV no es solo una emergencia que ocurre de repente. En la mayoría de los casos es el resultado de años de descuido silencioso, de pequeños avisos no escuchados y de factores de riesgo acumulados. Actuar antes cambia el pronóstico, reduce secuelas y en muchos casos salva funciones esenciales. El ACV no siempre llega de golpe ni sin aviso. Muchas veces se anuncia en silencio, con señales que parecen menores pero no lo son. Entender esto es una forma de protección activa. Ahora dime con honestidad, ¿has tenido alguno de estos síntomas alguna vez o conoces a alguien que los haya tenido? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe, cuido mi cerebro, porque sí, la salud, eso es lo primero.